Bueno, siguiendo con los actos que estamos realizando, con las entrevistas de gente que tuvo relación con el gran Alberto Fernández, cara a ese 40 aniversario de su triste fallecimiento, hoy con nosotros tenemos a su hermano mayor. Así denominaba Alberto Fernández a Javier Míguez. Por cierto, el director deportivo que más ciclistas palentinos ha tenido. Vamos a repasarlo con él. Javier, hermano mayor, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Así te consideraba Alberto? No lo sé, pero era un corredor que teníamos conversaciones íntimas, no del ciclismo, sino de la vida, del matrimonio, de los proyectos, del futuro. Hablábamos de cosas aparte de la carrera, ¿no? O sea, había una relación familiar en torno a la figura. Y no solo cuando estuvo conmigo, porque él estuvo conmigo, después estuvo con Teca y después volvió conmigo, y en el transcurso del tiempo también seguíamos hablando de las cosas. Sí, sí. Él siempre lo ha dicho. Sí. Él siempre lo dijo. Era una relación muy familiar, porque estando en Teca, yo iba a Aguilar y pasaba por su casa y con sus padres y los hermanos y hablábamos del ciclismo. O sea, la relación era más personal que, aparte que luego la deportiva era súper disciplinado, no había ningún tipo de problema. ¿Y cuándo conociste a Alberto? ¿Quién te lo ofreció? Porque Alberto vino aquí a Valladolid, a Novostil. Estábamos en Novostil y vinieron a entrenar, yo creo que fueron Arroyo y él, o Juárez. Hicimos un entrenamiento y ya se quedó con nosotros en Novostil. Y luego él pasó a Novostil Profesionales, creo que debutó, y luego se vino con nosotros, y luego fue a Teca y volvió conmigo otra vez. Bueno, fue Novostil, al Moliner, ya de profesional, al Teca y con vosotros. Exacto. O sea, que nadie te lo ofreció, vino por aquí. No, bueno, eran corredores que habían en la región y que teníamos contacto y que sabíamos que andaba bien. Estaba en la SBAT, en Bilbao, en el País Vasco. Y vino con nosotros. José Luis Blanco, que para descanse, que fue el mentor de Novostil, porque el mentor del ciclismo en Valladolid fue Ramón Chamorro Moliner. Y después José Luis hizo un equipo amateur donde yo, por circunstancias de la vida, había una carrera, yo era profesional, había una carrera amateur en Segovia, y a mí siempre, yo me iba a ver todas las carreras. Pues hay carrera en Segovia, pues llévame la bolsa y me voy. Y me fui de entrenamiento a Segovia, 120 y tantos kilómetros, y allí me cambié y estaba José Luis. Coge el coche, y era un 1500 ranchera grande que había que cambiar allí. Y seguí la carrera, casi la ganamos, metí un segundo, y José Luis lo vio. Y de ahí que José Luis me llamó después y dice, oye, sube, que están los chicos en la habitación, en el despacho. Pero que, hombre, venga, hombre, sube. Subí y estaban todos allí. Allí Alberto no estaba. Estaban Sobradillo, Félix Suárez, San José, de Valladolid. ¿Y qué hacéis aquí? Me ha dicho José Luis que tú vas a ser el director. Y empecé, y Alberto no estaba, pero vino a entrenar con nosotros. No sé qué otro corredor vino, si fue Arroyo o Flecky o alguien, y se quedaron los dos con nosotros. Decía que has dirigido a muchos palentinos. Para empezar, Jesús Arroyo, que nació en León, ha vivido en Valladolid, pero hizo su vida en Palencia, que hace poco falleció y que coincidió con vosotros. Pero es que me llamó a mí contándome lo que le habían hecho, y al día siguiente me llaman y dice que ha fallecido Arroyo. Digo, pero sí es imposible. O sea, fue una cuestión del corazón, seguía corriendo, cabezón como siempre, y tengo relación con el hijo. Con Iván. Con Iván, que su niño va al colegio con el mío también. Buen escalador, el bueno de Jesús. Coincidió además con Alberto, era muy amigo de Alberto, ¿no? Sí. Tenía una panda de corredores, una pandilla, no panda, de corredores majísimos, y yo recuerdo con Arroyo, y se lo digo a su nieto y a su hijo. Arroyo era listo, investigador, miraba, inquieto por aprender y por hacer. Y yo decía, que no, que por aquí, que por aquí, que por aquí. Y al final lo que más me cabrea es que siempre tiene razón, decía. Y luego Ignacio Macho, que fue eso voy, que corredores. Yo llegué a Cipisa y había 12 corredores. Y de los 12 corredores eliminé 10 y dejé 2, entre ellos era Ignacio Macho. Macho, que era, digamos, Jesús era un fino escalador, Macho era una auténtica bestia, ¿no? Sí, era un rodador potente, un corredor más de fuerza. Jesús era más escalador. Bueno, y luego en profesionales, Jesús Alonso, que, bueno, la verdad que es más madrileño que palentino, pero nació en Palencia, estuvo unos meses y luego se fue a vivir a Madrid, sus padres se trasladaron allí. Buen escalador. Sí.
Ese era muy de equipo, ¿no, Jesús? Sí, era un hombre que subía muy bien y le gustaban las carreras duras y había una carrera que a algunos les parecía muy... Dice, aquí no hay dureza, decía. Y claro, además de cachondeo, decían, aquí no hay dureza. Y era durísima la carrera. Pues, también tuviste al Pantera, Jesús Cruz Martín, Jesús Martín, sí. que también es de Palencia, pero también, en el mismo caso se fue a vivir a Madrid y ganó además una etapa una muy larguísima de la Vuelta a España. Sí, creo que Pantera era una etapa de la Vuelta a España. Pero no sé si fue conmigo o con otro equipo. Creo que conmigo no la ganó. Pero sí que le diste el paso a... Sí, muchísimos. Y luego Juan Martín Zapatero. Zapa, Zapa. que vive en Javea, ¿no? Su tío por lo menos por ahí, por Alicante anda. En Javea y teníamos relación porque Zapatero era un muy buen corredor, sprintaba muy bien, pero el problema del corredor bueno que sprinta, pues que se acomoda y si te acomodas aquí... Yo se lo decía muchas veces. Y un día hablando con Cubino me dijo, es el ciclista con más clase que he visto porque era capaz de ganar sin entrenar. No le gustaba mucho entrenar, al bueno de Zapa. Pero bueno. Si no estudias, no pruebas. Y luego está el caso de Alberto, que de todos es el más especial, ¿no? Sí, ha sido muy especial porque además es que él era un ejemplo de sacrificio, de esfuerzo y de trabajo. Y recuerdo que estábamos en la concentración, ya cuando vino conmigo, casualidades de la vida, estando en Teca, me firmó el contrato para volver con nosotros en Aranda de Duero, en el Hotel Montehermoso. En el Hotel Montehermoso fue donde llegaron los cadáveres de Macu, su mujer, pues le llamaba Macu, y Alberto. Y habíamos estado en una concentración en Sierra Nevada. Unipubli daba unos premios y nos vinimos Ruth Pérez, Alberto y yo en el coche de Ruth Pérez a Madrid a la entrega de premios de Unipubli. Y en esa cena, en esa entrega de premios, vino Macu sola y yo le dije, llamé a casa para ver si venía mi mujer con la niña, pero dijo que no y ellos vino Inmaculada sola, con lo cual estuvimos allí cenando, jajaji, y le llevé a casa a él y a Macu de Isidro, su hermano, con el coche de Ruth Pérez. Se volvió a decirnos algo. ¿Qué? ¿Dónde vais? Vete por ahí a casa. Y al día siguiente yo estaba en Fosforera, pues haciendo cosas del equipo o algo, y llamaron por teléfono y nos dieron la triste noticia que habían fallecido. Y los cadáveres llegaron a Montehermoso. Y entonces, como en la concentración que estábamos en Sierra Nevada había corredores que se quedaron un día más porque no había terminado la concentración, al día siguiente vinieron Ibáñez Loyo, Juan Fernández y el masajista Gabino Leñezaga en el coche. Era un coche nuevo, pero algo pasaba, se les estropeó la radio. Y venían tan convencidos y pararon en el hotel, que sabía que habíamos parado en el ciclismo, a tomar algo para seguir viaje para Vitoria, ¿no? Y cuando entraron, me vieron a mí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y se enteraron allí de la noticia, fue un drama. Bueno, vamos primero al campo aficionado. Pues yo tengo una duda con el Cipisa. Dice Sobradillo que eso era como la creen de la creen, que ahí estaban todos los buenos. Pero en su último año de amateur yo he visto una licencia con el Cipisa, pero sin embargo acabó con el Moliner. Yo no sé si coincidió la época del servicio militar de él. Creo que estuvo conmigo en Cipisa y no sé si se fue a Supersel y luego pasó a Novostil. Porque de Cipisa se deshizo y yo fui a Moliner. No, él acabó en Moliner ese año, el último año acabó en Moliner. De hecho, corrió en Palencia, la semana de Palentina. Pero corrió con Novostil de profesionales, Sobradillo. Novostil, Helios. No, yo todo ya de amateur todavía. He visto una ficha con el Cipisa y sin embargo ese año acabó con el Moliner. Bueno, tampoco no lo tengo fresco, pero yo recuerdo que estaba conmigo en Cipisa y de Cipisa se fueron varios al Superser. Presentamos el equipo de Moliner Bereco y se reían porque va, tú con estos ahora no vas a ganar nada, jajaji. Y les cepillamos todas con De la Fuente, Machín, Cabrero, etcétera, ¿no? Y ellos estaban en Super... Y creo que después pasaron a Novostil Helios, en profesionales, que yo me quedé en Cipisa, pasé a Novostil Amateur y ese año se hizo Novostil Profesionales y yo me quedé en Moliner. ¿Te enfadaste cuando pasó a profesionales con el Novostil? No, en absoluto. Para mí lo más importante era el equipo. Si la categoría era amateur, yo no necesitaba, tenía que tener amateur, no necesitaba profesionales. Ellos ya tenían una edad, tenían sobre todo una calidad
porque Sobradillo ya había hecho sexto en la Vuelta a Asturias siendo amateur con los profesionales, tenían calidad para poder pasar. Y algunos tienes que entender que tienen que pasar. No era el problema ese, el problema fue cuando de Cipisa no vinieron conmigo a Molins, se fueron a Superset y se reían que no íbamos a ganar nada. Y salió un tal de la Fuente, Cabrero y tal, y les ganábamos las carreras por etapas. Pero tú, él pasa a profesionales, pero tú sigues teniendo esa relación cordial con él. Sí, con y todo. estuviste detrás de él, pero se ficha por el Teca. Ahí te ganó por la mano el Teca. A ver, Alberto no se perdió la relación nunca. Él me explica a mí, por eso la amistad que teníamos era de diálogo y no de tirantes. Me dice, yo quiero correr el Tour. Yo sé que tengo que correr el Tour y tengo que correr el Tour. Y se le metió en su cabeza que tenía que correr el Tour, entonces conmigo no le podía correr. Y efectivamente corrió el Tour con Teca, pero vio que aquello era otro mundo y que no era lo mejor, y encajó conmigo, hicimos Vuelta y Tour, y Giro, perdón. Y no, tienes que entender que el corredor tiene que tener un objetivo, que no es el tuyo, no coincide. Si coincide, vas de acuerdo, pero si no coincide, ¿para qué vas a discutir? Si es mejor que él haga lo que él cree conveniente y luego lo vea, ¿no? Bueno, el Teca se destapó. Sí. Bueno, no, en Teca confirmó lo buen corredor que era y el espíritu y sacrificio de Alberto en la concentración de Sierra Nevada. Hacía 3 veces gimnasia que los demás, corría 3 veces que los demás, esquiaba o se forzaba haciendo el esquí de fondo, que es muy bueno para ella, más que los demás. Y era un ejemplo en el que se miraban los demás. Y es que él estaba convencido que tenía que hacer más para poderles ganar. O sea, ese espíritu contagiaba al equipo también. Eso te iba a decir. ¿Qué tiene Alberto que 40 años casi después todo el mundo le recuerda? Pues porque los que lo hemos vivido, Álvaro Pino, que fue un drama para la muerte de Alberto, Rupérez, Gabino, Areñazaga, el Rubio, los mecánicos, Luengos, los Isidro, todos teníamos algo que era un ejemplo que él sabías que te iba a dar todo. Nunca se guardaban nada para... Había otros que eran unos perretes que tenía aquí con la escopeta por detrás. No, pero te digo la gente, la afición. A Alberto le tiene recuerdo porque era muy especial, ¿no? Sí, porque el triste final le hace más héroe todavía, ¿no? Esa es la desgracia. ¿Sí? El caso es que luego veías a Alberto, tenía un correr muy feo. Él tenía una postura en la bicicleta lateral, pero con la cabeza siempre abajo. Y a veces aquí tenía un chinchón de darse con la frente en la potencia del manillar, ¿no? O sea, era tanto el esfuerzo y la concentración que tenía que agachaba la cabeza y no... El esfuerzo para él era su virtud y sobre todo era donde él sabía que podía ganar con el esfuerzo máximo. Virtudes tenía muchas, pero también defectos. Bueno, tácticamente, estratégicamente, era horrible, ¿no? No es que fuera horrible, pero yo recuerdo que el raso de Peguera, donde perdió la Vuelta a España, donde perdió la Vuelta a España, no había comunicación, etcétera. Yo cuando ya paso allí, le digo, ¿pero qué haces? Pero habla con este, la tapa para él y el maillot para ti. Y cuando se lo dice, ya se había fundido, vinieron por detrás. Recuerdo, le dije, fueron 53 segundos, creo recordar, y le digo, si ibas a ganar la Vuelta a España, igual has perdido hoy. No me digas eso. Digo, no, es que tú has regalado, te has ido con uno que le has hecho enemigo, pero ¿por qué quieres eliminar a este? Habla con él, vais los dos, y entonces no es que se fundió dándole hachazos y los sobreesfuerzos. En el último kilómetro perdió 50 y tantos segundos y a 10 muy buenos. Eso fue la mayor equivocación que cometió. Pero la pierde por valiente y no la gana porque en ese momento no hay pinganillo, no hay comunicación, no puedes pasar. Cuando pasas es tarde. Tenía chozas entre medias que le podía trabajar, enseguida se fue por delante. Claro, ve que Delgado, Gorospe, los otros, todos se han quedado, dice, me voy. Pero no piensan que gana la etapa este y yo la general. Piensan en que he dejado a los demás y se confunde en ese detalle. No le dio valor a Caritú y le hizo y salió la sorpresa de la Vuelta. También hay que entender que estaba Gorospe, estaba Perico, estaba Marino, les había dejado a todos atrás. Estaba Chozas que le podía haber hecho ahí un kilometrillo y nada, no quiso. Todo para adelante. Y la verdad es que cuando tú ignoras al enemigo, a este nada, es que no le conozco, pero resulta que era él el que iba en la Vuelta a España.
Bueno, antes de ello, él deja Teca, un tema muy traumático porque también tenía su vinculación con Cantabria. Yo sé que Alberto lo pasó bastante mal. No, le presionaron mucho, muchísimo. Tuvo presiones por todos lados. Le costó, pero una vez que ya no estás en Teca, que estás en otro equipo, tienen que entenderlo, tienen que asimilarlo y bueno, luego ya se corrió y en la carretera no había ningún tipo de Bueno, complicación. también tienen que entender que se fue con el hombre que le hizo ciclista contigo, con esa relación tan Quizás, especial. bueno, yo no le hice ciclista, él tenía sus cualidades, tenía su espíritu de sacrificio y lo que sí tenía es una confianza conmigo que no podía tenerla con otros. ¿Por qué? Pues porque el diálogo en la habitación es imprescindible para la confianza en la carretera, ¿no? Bueno, hablamos mucho de la Vuelta del 84, pero la del 83 recordemos que fue líder y que posiblemente pudo perderla por ese catarro famoso en los lagos. A ver, yo no voy a decir que la perdió. No, en los lagos no, el catarro tenía aquí en Valladolid ya. En Valladolid en la contrarreloj. Y luego fuimos a Salamanca y de Salamanca 10 muy buenas. El oxígeno no te llega y perdimos todas las posibilidades. Pero dicen que cogió el frío ahí de estar en la entrega de premios en los lagos de Covadonga y todas esas. El frío se coge porque te descuidas y si cuando terminas te tapas, pero tú no piensas que vas a coger el catarro, estás con la euforia y se te va el santo al cielo. Quizás a lo mejor pues, se podía haber buscado esa posibilidad, no se hizo, pero ¿y qué corredor no coge catarro, no? Entonces le tocó la mala suerte en el mejor momento de forma, no pudo rendir en la contrarreloj de Valladolid y ya de Valladolid hacia Salamanca y Ávila no le iban las piernas y prueba evidente que pasó el resfriado y en el Giro ganó 2 etapas o 3, hizo segundo, tercero, etcétera. Bueno, la Vuelta a España de esa misma quedó tercero, la podía haber ganado. Pues es que a lo mejor te digo lo que pasa sí. Que estaba Hinault. Exacto. Pero él estaba para ganar y el catarro le eliminó. Claro, son circunstancias de la carrera que también cuentan. Y luego inmediatamente llega el Giro, porque no es como ahora. Era acabar la Vuelta a España y empezar el Giro una semana después. Sí, una semana después. Y allí la prepara. Muy bien. En las 2 cimas más importantes, las 2 la gana. En aquel Giro también tuvimos hasta la posibilidad de ganarle. Eso te iba a preguntar. Pero Alberto tenía una dificultad, que era bajando, no tenía la facilidad, ¿no? Entonces hicimos una escapada a Lejarreta, Rupérez y Alberto. Entonces podíamos hacer un camino espectacular. Y en la bajada nos recortaban todo el tiempo y luego al final, pues nada, Sarroni le ganó y no pudimos con él. Se quedó mano a mano con Marino, pero Marino también se fundió en esa etapa, ¿no? En los Dolomitas era, ¿no? En los Dolomitas, por ahí. Eran los Dolomitas, pero era el tapón que llaman cerca de... Ahí llegó a ser líder virtual. Sí. En aquella carrera venía José Fuente, el Tarangu, venía conmigo en el coche porque venía a vernos, éramos amigos y a que venga y tal. Aquello fue espectacular, pero lo que ganábamos subiendo lo perdíamos bajando y la etapa no sé, era Valdemar, algo así, no me acuerdo exactamente. Y no pudimos hacer más porque teníamos a Rupérez, que era un rodador espectacular, que nos llevaba, y luego en la bajada, pero los que estábamos bajando perdíamos tiempo, y si hubiésemos encontrado una situación con Lejarreta, Alberto y Rupérez, que los 3 van al mismo son, y la bajada hubiese sido la normal, no te digo que no, pero si tú no bajas y subes mucho, restas. Bueno, acaba haciendo tercero. Bueno, también influyó mucho las bonificaciones, porque eso era exagerado, ¿no? Sí, pero no. En la Vuelta a España las bonificaciones sí que son un peligro, pero aquel día fuimos nosotros los que teníamos más poderío que ellos subiendo, pero el terror a la bajada nos restó posibilidades. Entonces, no fue por las bonificaciones. Bueno, y llegamos a la famosa Vuelta del 84. La diferencia más corta en la historia del ciclismo, tan solo 6 segundos. Ya sabes que la prensa es un poco canallesca y yo hay 2 temas que me gustaría aclarar contigo. Yo leí por aquel entonces que había un acuerdo entre tú y el director de Caritú de no ataques en las últimas etapas y que se decidiese todo en la crono. Mentira. Ya sabes que eso se comentó. Sí, pero que llegaba a la Sierra Madrileña y dijeron, no, vamos. También he leído yo, para mi desgracia, que Caritú dijo que yo le había comprado. También es verdad. Le había dado dinero, pero ¿de dónde vamos a dar dinero nosotros? Vamos a ver. Yo te cuento la realidad, el que quiera que la crea, el que no. Hoy fíjate si es fácil de contarla, ¿no? Alberto comete ese error de que se olvida de que Caritú le quiere dejar para llegar solo y ganar la etapa.
O sea, se obsesionó más con ganar la etapa, entonces se fundió. Y yo cuando llego allí con el coche, le hablo y le digo, pero déjale, pero habla con él. Y es cuando llega el tal y venga, la tapa y tal. Ah, ok, pero en el ok, Alberto estaba fundido, nos cogen por detrás y él se queda en el último kilómetro. Y Caritú aguanta. Es que la pierde Alberto porque él se descuelga, se funde y en el último kilómetro 50 segundos. Adiós, adiós, Vuelta a España. Y luego ya todo lo demás hemos intentado por activa y por pasiva dejarle de rueda por León, los abanicos. Se cortó un poco, no pudo ser. Y Caritú respondió. Y a mí, si a mí me dicen que no le quitamos ese tiempo en la contrarreloj, no me lo creo. Pero hubo circunstancias que no te permiten quitarle ese tiempo. Entonces, Caritú fue un gran ganador por una equivocación nuestra. Punto. O sea, que no hubo acuerdo de controlar la carrera hasta la contrarreloj. Para desgracia mía no hubo acuerdo. Ojalá hubiese habido acuerdo. Es que yo creo que incluso, no sé si Perico Delgado dijo que no entendía cómo tanto el equipo de Caritú como vosotros... Perico Delgado puede decir misa. Yo digo la realidad. Y la realidad es que la vuelta, el mejor fue Alberto y la ganó Caritú por un error de Alberto. Si lo quieres entender, bien, y si no, ponte las gafas porque la carrera la ha visto el mundo entero. Otra cosa que he escuchado, en la famosa contrarreloj de Torrejón, que para desgracia empieza a llover y eso fue decisivo, ¿tuvo algún contratiempo? Pues he oído que si se salió, que si tuvo pinchazo Alberto... No pinchó. Hubo un contratiempo un poco extraño. O sea, sí que hubo unas gotas de lluvia, etcétera, etcétera, pero yo eso no le culpo. Alberto hizo una buena contrarreloj, sí, Caritú también, porque dice que el maillot amarillo da alas y lo hizo bien. ¿Cuál es el problema? Que yo no entiendo. Que el árbitro no me dejó a mí ir detrás de Alberto. Me puso el coche y yo detrás del árbitro. Y eso no se puede permitir. Yo tengo que ir detrás de mi corredor para darle las voces y el ánimo, cambia, corta, tal. Bueno, eso sí, pero que te quejes del árbitro, el árbitro no corre en bicicleta. Si hubiésemos ido 7 segundos por delante, habíamos ganado por 1. Bueno, llegó a ponerse a 1 segundo, ¿no? En los parciales que decían. No lo tengo aquí ahora, no. Pero es que a mí eso son anécdotas que no me... Yo sé que nosotros éramos los mejores y no ganamos. El que está cabreado soy yo. Y incluso en la habitación se lo dije, no me digas eso. Es que si vas a ganar la Vuelta a España, igual la has perdido hoy. Y efectivamente, para desgracia fue eso. Entonces, ¿dónde están los acuerdos? No sé qué. Si yo no me lamento de nada, me lamento de que hemos sido los mejores y hemos perdido. ¿Por qué? Por valiente. ¿Tenía una Vuelta a España en sus piernas? Sí, claro que la tenía. Sin duda, por aquel entonces era el mejor de esa generación. Era el más regular porque subía más que, o sea, tanto como el que más, y andaba más que todos los contrarrelojistas en contrarreloj individual, andaba más que los demás, con lo cual tenía una ventaja. Un defecto, la bajada. Si era el agua, tenía precaución, tenía miedo, y eso te resta. Pero si esas circunstancias no se daban, en ese grupo de corredores era el más completo él. ¿Y de aquel 14 de diciembre qué decir? Ya has comentado... Fatal, por encima, fatal. Para ti fue como clavarte un puñal, ¿no? No te lo esperas, no te lo esperas. Yo estaba en el despacho de Luis Guijarro, que era el director comercial de Fosforera, y ¿qué? Y empezó a gritar que se ha matado. ¿Y la mujer? Y cuando dijo a la mujer ya, y obviamente le era. Entonces, salimos. Y también recuerdo una anécdota, la noche de la ETA, estaba José María García, que le quería mucho, y José, que me hace un homenaje en Aguilar, vente al homenaje, que no podía. Y el día del entierro me decía García, mira, no podía, mira si estoy aquí hoy, tócate las narices. Estuve yo en el entierro, la verdad que fue impresionante el silencio que hubo. Sí. Yo creo que nadie se creía lo que estaba pasando. Y García estuvo allí, pues por desgracia era un hombre... El ciclismo a García le debemos mucho. ¿Por qué? Pues porque gracias a García se conectaban todos los demás y tenía desde las 8 de la mañana hasta las 1:30 a las 2 en jaque a todo el mundo narrando y existía el ciclismo. Ahora, si el que no le gusta el ciclismo, ni la radio está justita de presupuesto, había una movida con los helicópteros, la SER se picaba, el otro ponía... Era una preciosidad y García quería mucha velocidad y Alberto Número se hacía querer. ¿Qué vas a contar de esa picada? Cuando se fue José María García... García y Ares García ahí compactados. Todo cambió. Pasa que Ares es el mejor narrador. Pero con diferencia. Pero el empresario es García. Entonces, claro, el que trae la publicidad y paga y mueve el negocio es el que capta la publicidad. Y eso se terminó y
vas a la Vuelta a España hoy y tienes que poner una emisora de radio a ver si en los últimos 5 minutos dan la llegada. Muchos ni lo dan. Con que te den el ganador vas a quedar... Exacto. Bueno, y ya para acabar, dos nombres propios, porque lo de Alberto Fernández lo volviste a sufrir otra vez con Antonio Martín, poco después, la misma... Bueno, historia distinta, pero también la carretera. Igual. Además estábamos en la Vuelta a Andalucía, en Lobino, y subíamos, terminaba la etapa en Sierra Nevada, y me llamaron y me lo dieron una noticia. No pude dormir, estaba de los nervios, estaba fatal, el día pues vinimos. Pero era otro chico con el que tenía una relación familiar. Es que lo triste, a mí se me mató un ciclista que había firmado, pero no llegó a correr conmigo. Terminó en un entrenamiento Blas Domingo Llidó y le mató un camión, pero no había estado conmigo, ¿no? Sin embargo, con Antonio Martín tuve relación familiar, fuimos con su novia y con la mujer a Canarias a una marcha, y hubo un momento en el que se deshace Amaya y nosotros no teníamos el patrocinador, vino Banesto que necesitaba gente, hicimos un acuerdo y ese venía con nosotros. Y aparece la ONCE a pagarle lo que quisiera y dijo que no, y se quedó con nosotros. Y luego vino el drama también, ¿no? A fecha de hoy yo hablo todavía con la madre, con el padre, con el hermano, etcétera, ¿no? Son circunstancias que te duelen más, porque cuando tienes mucha más relación no es lo mismo. Entonces, un drama, porque el que un ciclista deje la vida en la carretera y luego lo de Alberto con la mujer, pues ni te cuento, ¿no? Bueno, y ya para acabar, quisiera hacerlo con un amigo que tenemos en común, que es un auténtico fenómeno, porque, así como lo ven Javier Mí, que tiene mucha relación con Palencia de toda la vida, que es el bueno del Bielas, Santiago Amor. Santiago Amor, el Bielas. Que te estará viendo, le voy a llamar para que te vea. Bueno, Santiago Amor será es un amor. Es un ciclista palentino con calidad, con mucha calidad, que en circunstancias de aquellos tiempos pues tienes que correr o trabajar y no llegas donde quieres llegar. Nosotros tuvimos la suerte en Valladolid de que Moncho nos ayudó mucho, después luego vino Novostil por otro lado, y todo nos facilitó el trabajo. A Castilla y León, porque Delgado también estuvo con Moncho, y con Bielas pues hemos corrido de juveniles. Lo que pasa es que lo dejó pronto, quizá por el trabajo y por circunstancias, pero vamos, el organizador de la Vuelta a Palencia, que estará quemado y con razón, así que le mando un abrazo. ¿Pero era bueno o no? Era bueno, era muy bueno, muy bueno. Se va a crecer. Lo que pasa es que el bueno tiene que continuar, si lo dejas, desapareces. Mejor que tú, ¿no? Bueno, pues es posible, pero... Tú un año llevaste a correr, ¿no? Profesionales. Sí, pero yo estoy convencido que hay corredores que en aquellos momentos, y yo tuve uno también, no, es que yo tengo que trabajar, yo no puedo estar, y lo dejó. Y tenía cualidades, o sea, no... El bueno que no lo deja, sale a la palestra. El que es bueno y lo deja, se queda la incógnita. Pues nada, Javier, de verdad que ha sido un auténtico placer. Me alegro verte así también, en forma y delgadito, ¿eh? Claro, la gloria. Vine aquí a Valladolid a hacer una cura de humildad, de humildad. Pero de humildad también, una cura de salud y alargarte un poquitillo. ¿Estarás en ese aniversario, en el 40 aniversario? Esperemos. El Club Ciclista Gran, con José Ángel quiere... Esperemos poder estar allí, especial con la gente de Aguilar. Bueno, para recordar aquel triste día, pero bueno, ese día una sonrisa, ¿no? La vida es así, y tienes que afrontarla y asumir lo duro de la vida y lo bueno de la vida también. Y que estemos. Y que estemos, para contarlo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Gracias. Pues un nuevo capítulo, por lo tanto, de la historia del gran Alberto Fernández, el Galletas.